Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 47. Dies Irae. Parte 4. En la capital del Imperio Baharut, Nerón, Archee, Ekeran y los demás anteriormente del grupo trabajador Previsión, entraron en el palacio dorado del emperador sangriento Hirgnif. Archee y los demás estaban empleados formalmente bajo el mando de Nerón y, como tales, la acompañaron después de que se completó la tarea de Nerón en el suroeste. En el interior, Hirgnif se animó cuando un asistente anunció la llegada del grupo. «Es bueno verte», dijo Hirgnif, sentándose en un lujoso sofá sobre el que estaba leyendo documentos. Todos podían ver que su atención estaba centrada en Nerón, y que el resto bien podrían haber sido personajes secundarios. «Buen trabajo», dijo, que ya estaba al tanto de los informes sobre la situación en el suroeste. Nerón no solo puso fin a los bandidos que plagaban el campo durante la purga de nobles incapaces de Hirgnif, sino que también puso fin a un supuesto caso de tráfico por parte de los 8 dedos. Es natural. Nero aceptó los elogios sin dudarlo, visiblemente acicalándose con una semejanza y una gracia narcisista que solo ella podía lograr. Hirgnif sonrió, su estado de ánimo mejoró un poco antes de dirigir su atención a Archee y los demás. Personajes de fondo o no, Hirgnif no era alguien que no estuviera consciente de su entorno, considerando los numerosos atentados contra su vida. «Parece que has contratado a un par de ayudantes». Bajo el escrutinio de Hirgnif, Archee, y Mina y los demás se tensaron, pero Nero rápidamente atravesó la atmósfera sofocante. «¿No son lindos?». Nero pasó un brazo alrededor de los hombros de Archee, la chica se sonrojó muchísimo ante el halago que sonaba demasiado natural. «¿Ves? Las reacciones de este son adorables». Lady Nero. Archee se subió la capucha y se cubrió el rostro enrojecido. Ekeran resopló mientras Robert Digg le daba un codazo. Nero hizo un puchero cuando Archee se soltó de su agarre, pero la vista fue divertida en todo caso. Sí, bueno, los bordes de los labios de Hirgnif comenzaron a curvarse hacia arriba. «Me alegro de que el viaje haya sido fructífero». Archee sintió que se le secaba la garganta. ¿Ese emperador sangriento podía sonreír así? Fue un shock que sorprendió a todos excepto a Nero, que estaba acostumbrado. Caminó hacia Hirgnif y descaradamente le dio unas palmaditas en la cabeza. Fue divertido. La mandíbula de Archee chasqueó cuando Ekeran la cerró. Ella lo fulminó con la mirada, pero al volver su atención a Hirgnif y Nero, Hirgnif le estaba dando a Nero una mirada más seria. Tarareando, Nero captó la señal y se dirigió a Archee y los demás. «Por favor, espere afuera», dijo Nero. Sin atreverse a contradecir a Nerón, Archee, Ekeran, y Mina y Robert Digg pronto abandonaron la oficina del emperador. «Pareces estresado». Nero abrió, mirando las líneas de ceño en el rostro de Hirgnif. Eso y mechones de cabello sueltos, que parecían como si se los hubiera arrancado o se hubiera rascado demasiado la cabeza. Hirgnif suspiró, dudando antes de divulgar las últimas preocupaciones del imperio. «Hay un problema». Hirgnif se levantó y le entregó uno de los informes que acababa de leer a Nero. Se informa que varios grupos de trabajadores de renombre están desaparecidos después de investigar una posible excavación de recursos. Aparentemente es una tumba antigua cuyos restos estuvieron enterrados durante mucho tiempo, pero que fue desenterrada recientemente debido a un movimiento antinatural en el suelo. El viejo, perdóneme, es posible que no lo he visto todavía, pero mi mago de la corte me ha advertido de un mal presentimiento. Variables desconocidas, tarareó Nero recordando. Cosas que ningún emperador debería dejar en paz. El trabajo de un emperador nunca termina. No tengo ningún consejo sobre tus planes inmediatos, pero sí sé que debo ser proactivo. Quizás yo y mis manos podríamos investigarlo por ti. ¿Lo harías? Hirgnif sintió como si le quitaran un peso de los hombros. No realmente. Cada vez que miraba a Nero, era como si rosas florecieran en la periferia, aliviando sus problemas. Déjamelo a mí. Nero se giró y comenzó a pavonearse incluso antes de que Hirgnif se despidiera. Qué absolutamente audaz, pero era tan Nerón. Hirgnif llamó. ¿Sí? Nero hizo una pausa y estiró la cabeza para mirar por encima del hombro. Una pequeña petición salió de la boca de Hirgnif antes de siquiera considerar su practicidad o uso.
Solo una vez más antes de irte, bailarías para mí. Fue un capricho. Un capricho que expresaba el sentimiento que había sentido desde la primera vez que vio al atrevido artista. Nero se rió entre dientes con tanta alegría que se giró para enfrentar a Kirkniff sobre las puntas de sus pies. Al menos en este nuevo mundo, había encontrado a alguien que realmente parecía apreciarla de la misma manera que alguna vez lo habían hecho sus romanos. Archie y los demás eran diferentes. Eso era reverencia, mientras que la calidez en los ojos de Kirkniff estaba más cerca del amor y la adoración que Nero no había recibido en mucho tiempo. Si ese es tu deseo. Nerón nunca sonrió tan alegremente, y Kirkniff se encontró adormecido por una sensación de maravillosa fantasía, cautivado y aliviado por la belleza de una rosa roja vibrante. Suspiró. El ojo de Archie tembló cuando el sonido de hojas crujientes y ramitas rompiéndose resonó bajo sus pies. Detrás de ella, Ekeran, Mina y Roberdick estaban distribuidos en una formación uniforme en su camino para investigar un asunto relacionado con la desaparición de varios grupos de trabajadores en el imperio. Suspiró. Por supuesto, no fue como si Nerón les hubiera ordenado que investigaran en su nombre, sino que fue nada menos que Archie quien insistió activamente en que podían ser de utilidad. No solo citó que ella, Ekeran, Mina y Roberdick eran un grupo de trabajadores experimentado, sino que también dijo que estaban más familiarizados con otros grupos de trabajadores de capacidad similar o mayor en el imperio. Nerón, que no dudaba de sus súbditos, estaba orgulloso y rápidamente estuvo de acuerdo, conduciendo a bueno esto. Ekeran aplastó un mosquito que zumbaba alrededor de su cabeza mientras caminaba penosamente entre la densa maleza en el camino hacia la ubicación designada en el mapa de Archie. No logró aplastar la plaga y solo obtuvo una huella de su mano en la cara cuando trató de salvar a Mina del chupasangre después de que coincidentemente aterrizó en su trasero. Suspiró. Cállate, Ekeran, tenemos trabajo que hacer. Archie refunfuñó con entusiasmo inusual. Ekeran se frotó la mejilla adolorida, y Mina, con el rostro rojo, no se levantó para ayudarlo a señalar lo obvio con Archie. Que así sea. Ekeran no estuvo por encima de llamar a Archie él mismo. De todos modos, Roberdick se mostró demasiado pasivo. Gimió Ekeran exageradamente. Archie ya abrió la boca para fruncirle el ceño. Se ha convertido en un alaméculos. No lo soy. Archie abrió y cerró la boca ante la acusación. Indignada, apuntó con su bastón a Ekeran usando su impresión de amenaza. No sabes nada. Todos deberíamos estar agradecidos por la gracia y magnanimidad de Nerón al brindarnos ayuda cuando la necesitamos, incluso antes de que ella la pida. Incluso Roberdick no pudo mantener una cara seria ante la respuesta de Archie, y Mina miró a Archie con lástima. Ekeran no desperdiciaría la oportunidad de hacer entrar en razón a Archie. Lameculos. Recuerdo cuando solía estar callada y de mal humor. ¿A dónde fue esa linda chica? La que grita con su cara que odio a los nobles, el mundo está en mi contra, dinero, dinero, dinero. Archie se sonrojó mucho y frunció el ceño mientras sus amigos se burlaban de ella. Exploraré más adelante, gruñó ella. Lanzó un hechizo volar y examinó el área delante usando el cielo como punto de vista, aunque solo fuera para alejarse de ellos. Logró ver a Mina golpear a Ekeran en la cabeza antes de que Archie estuviera muy por encima de las copas de los árboles y avanzara. Según los informes, la supuesta tumba debería estar un poco más hacia el oeste, y los rastros de grupos de trabajadores que se movían por la zona eran abundantes. Aparecieron a la vista ruedas de carro hundidas en el barro y campamentos apagados. La práctica estándar para el grupo de trabajadores era nunca dejar nada atrás en la búsqueda de ganancias y protegerse contra las puñaladas por la espalda entre grupos rivales. Archie era muy consciente de lo que significa ser un trabajador y por eso le parecía extraño. ¿Dónde estaban todos? A diferencia del gremio de aventureros, los trabajadores priorizaron la seguridad personal y las ganancias antes que cualquier otra cosa. Si hubiera sido peligroso, más de unos pocos trabajadores se habrían levantado y abandonado la solicitud incluso si las ganancias hubieran sido buenas. Al descender del cielo, Archie hizo que cayera a tierra y comenzó a caminar silenciosamente hacia adelante. No fue prudente continuar en el aire por precaución. Cualquiera que sea la razón por la que los grupos de trabajadores no regresaron, ella preferiría no salir a la luz. Su previsión resultaría de gran ayuda.
Con las pupilas dilatadas, casi se atragantó por una magia asquerosa que solo ella podía percibir a través de su habilidad única. Siguiendo el rastro de magia maligna, se encontró cara a cara con un ejército de muertos vivientes que salían de la entrada de lo que ella suponía era la tumba subterránea. No era una tumba, sino la cripta de un nigromante de la que salía una gran cantidad de muertos vivientes. Más que eso, vio numerosas monstruosidades que nunca había visto antes, junto con terrores infernales humanoides vívidos con alas y plumas de cuero. Con la tez palideciendo rápidamente, Archer retrocedió cuando sintió la presencia de una mirada sobre ella. MMHMHGH. De repente gritó, una mano tapando su boca y otra envolviéndola alrededor de su cintura, empujándola hacia la maleza. Tranquilo. Una voz susurró. Archer entró en pánico hasta que vio una máscara familiar con cara de hueso. Era como el loco enmascarado que una vez la ayudó. Un asociado. El asesino señaló tentativamente un globo ocular flotante con alas batiendo a ambos lados, lo que hizo que Archer se diera cuenta de otra forma de vigilancia que no había notado. La gratitud la llenó de sinceridad. Asintiendo, Archer dejó que el asesino la llevara gradualmente más allá de la cobertura de un gran afloramiento de arbustos. Soy Said de las 100 caras. Hassan, encapuchado, se presentó. Actuamos como la red clandestina de Nerón y nos especializamos en operaciones encubiertas, investigaciones y asesinatos. Entonces, Said interrumpió a Archer y sacudió la cabeza. No había tiempo para conversaciones profundas en territorio enemigo. Estamos aquí con órdenes de mantener seguro a su grupo, pero mi presencia por sí sola es muy inadecuada para afrontar eso. Con una frase, Said reveló la realidad de la situación en la que se había encontrado Archer. Ekeran y los demás, Archer palideció, dándose cuenta de que ellos también entrarían directamente en él. Necesitamos advertirles. Said asintió sin dudarlo, levantando la barbilla para mirar a su alrededor antes de agacharse junto a Archer. Muévete cuando te lo diga, instruyó Said, sin perder tiempo ni palabras. Archer se tensó, confundido. El enemigo estaba por todas partes y no veía ninguna manera viable de escapar sin ser detectados. ¿Cómo? Ella preguntó. Eso no es algo que te importe a ti. Said se tapó la boca con un paño. Espera mi señal. Sin otra palabra, Said desapareció justo enfrente de los ojos de Archer en una demostración de pura agilidad. En el segundo siguiente, los ojos flotantes estallaron en manchas de sangre de las dagas arrojadas, cuando se escuchó una conmoción más allá de los arbustos. La curiosidad le hizo cosquillas en el cuello a Archer, pero como si supiera que estaba a punto de asomar la cabeza, llegó la señal de Said. Mira y muere, o corre ahora. Gritó Said, sorprendiendo a Archer lo suficiente como para enfrentar la realidad. Corrió sin dudarlo un momento, consciente de que esta podría ser la última vez que vería a Said, pero incapaz de hacer nada aunque quisiera. Lo mínimo que podía hacer era sobrevivir y darle sentido a las acciones de Said. Era probable que los grupos de trabajadores desaparecidos hubieran despertado una antigua maldición que las deidades malignas podrían haber dejado atrás. Al principio, Archer pensó que se había escapado a medida que avanzaba más y más a través del espeso follaje. Los cortes y raspaduras le lastimaron la piel por las ramas que sobresalían y las hojas espinosas, pero avanzaba sin que nadie la persiguiera. Si continuaba a su ritmo, pronto lanzaría otro hechizo volar y advertiría rápidamente a Ekeran y a los demás para que se dieran la vuelta e informaran de un levantamiento de no muertos. Sin embargo, ella se había equivocado. Temblando, ella retrocedió. No había habido manera de escapar desde el principio. Un ser enmascarado se paró frente a ella, apareciendo en el mismo momento en que Archer pretendía lanzar su hechizo. Estaba vestido con un traje hecho a medida y llevaba una máscara engañosamente alegre. Una cola blindada se agitó detrás de su espalda, y la potencia de la energía mágica oscura que rodeaba al ser asfixiado Archer. Los pelos de la nuca se erizaron inexplicablemente y se le puso la piel de gallina. Saludos. El ser habló de una manera propia de un caballero. Yo soy el demonio, Aldawat. De demonio, Archer frunció los labios. Con náuseas y cautela, se aferró con fuerza a su bastón. Iba a morir, pero no resultó tan sencillo. ¿Quieres vivir? El demonio susurró vilmente. Me gustaría ofrecerle un trato.
En la ciudad capital de Reestice, Shirou fue conducido silenciosamente a una reunión privada con el rey Ramposa. Los representantes de las otras facciones distraídos a la fuerza por un decreto imperial sin sentido. El rey Ramposa era mayor, pero había estado en el juego de la política desde antes de tomar la corona de la familia real. Aunque había heredado una posición que ya estaba al borde de perder poder, no era un hombre que la vería reducirse a nada sin tomar medidas. Equipo de Darkness, es un placer finalmente hablar con ustedes lejos de miradas indiscretas y oídos inflados. Ramposa rápidamente comenzó el proceso, sabiendo que no tenía tiempo ni ocio antes de que la gente de las facciones aristocráticas interviniera de alguna manera. Mi nombre es Rey Ramposa y ella es mi hija Renner. Esta será nuestra primera presentación informal. Ramposa hizo un gesto a la princesa Renner de cabello dorado que estaba a su lado. Se suponía que sería su primer hijo como un confidente y asistente, pero en retrospectiva le hizo elegir a su hija, que era más sumisa y práctica. Renner hizo un gesto incómodo con la mano, pero Ramposa no se desanimó. Él mismo hablaría y Renner podría facilitar mejores relaciones más adelante. Encantado de conocerte, dijo Shirou mientras Momon y Nabe miraban desde un lado. De todos modos, todos podían decir que el enfoque principal de la reunión del día estaba en Shirou. Iré al grano, aventurero. Ramposa se levantó de su trono y se movió para enfrentar a Shirou como igual en lugar de como rey de un súbdito. Me gustaría contratarte para una misión, y por favor escúchame antes de negarte como hiciste con los demás. Ramposa no fue el primero en intentar reclutar a Shirou, y era consciente de su falta de éxito. Sin embargo, Ramposa era un rey y esperaba poder al menos encontrar una manera de conseguir que Shirou actuara para Reestice. Ese sería uno de sus mayores logros como rey. Se avecina una guerra anual con los miserables del Imperio Barut, y muchas vidas se pueden salvar con tu ayuda. Shirou controló su expresión. Era exactamente lo que Lakius le había mencionado una vez sobre la situación entre los reinos rivales. Si fuera por ese propósito, ya habría tenido tiempo suficiente para pensar. ¿No hay alguna manera de simplemente evitar que ocurra la guerra?, preguntó Shirou, sin elegir ni a ni B, pero ideando su propia solución. Por todas las personas salvadas, más morirían a causa de la letalidad de sus armas si las proporcionara constantemente a ambos lados. La paz era la mejor opción. Ramposa lo consideró. Si la paz funciona, Ramposa pasaría a la historia como el rey que puso fin a las tensas relaciones con el imperio. Su influencia no haría más que crecer. Entonces, ¿actuarías como mediador?, Ramposa propuso rápidamente. Pero les advierto que será difícil. La guerra se libra por intereses creados y, a menos que se pueda ofrecer algo más atractivo que tierra y dinero, no será una hazaña fácil. Shirou miró a Momon y Nabe, y tomó una decisión cuando hicieron un gesto para seguir el ejemplo de Shirou. Déjamelo a mí. Había puesto fin a esta guerra y a la pérdida innecesaria de vidas. Era lo que Saber habría hecho y lo que Shirou Benilla había prometido hacer hasta el día en que se reuniera con ella. No estuvo mal salvar a otros. Gracias por leer. Novela web gratuita. De Apostate Ingrid Fantasy. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal del usuario. Dejen una reseña si lo desean. El objetivo es 10 reseñas. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legacy Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.